Hey Pixers, ¿qué hay? Cuando nosotros estemos modelando Hard Surface, vamos a encontrarnos en situaciones en las cuales tengamos modelos complejos como mallas, sujetadores o conectores que queramos adaptar a modelos que creamos utilizando objetos de tipo curva. Distintos tipos de cableados, mangueras, cadenas, etc. van a necesitar de técnicas especiales para adaptar modelos con alto detalle a esas curvas que vamos a utilizar como base. Y para esto vamos a utilizar el modificador de Curve. Bienvenidos nuevamente a Pixamuse. Yo soy Carlos y como les dije, en esta ocasión vamos a estar viendo el Curve Modifier, un modificador muy sencillo y útil para deformar modelos utilizando curvas como base. Pero antes, recuerda que si te gusta la animación y el arte digital, puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También, si deseas apoyar más directamente este canal, puedes suscribirte al Patreon, en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamuse, entre otras cosas. Por otro lado, si quieres apoyar pero tienes problemas aprendiéndote los shortcuts que existen en Blender, puedes comprar la hoja de atajos que te dejo junto con el Patreon aquí abajo en la descripción del video. Son más de 100 atajos distribuidos en 14 hojas que te van a ser muy útiles para hacer todo un máster en Blender. Si creas algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas platicar fuera de estos videos o simple y sencillamente formar parte de una comunidad creativa e inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también en la descripción del video, en donde compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones, entre otras cosas. Pero bueno, sin más, vamos al tutorial. El modificador Curve es una simple pero eficiente forma de deformar una malla a lo largo de un objeto de tipo curva. Como pueden ver, ya que nosotros lo aplicamos, vamos a poder modificar el objeto para que siga ese camino de curva. Y no importa la topología o la geometría de nuestro objeto, siempre vamos a poder cambiarlo a lo largo de la curva base. Lo único que debemos de tomar mucho en cuenta al momento de aplicar este modificador es que la geometría de nuestro modelo debe de contar con la suficiente resolución para poder ser deformada por la curva, o sobre la curva más bien. Aquí, como pueden ver, yo tengo un cilindro y una curva que es la que quiero utilizar como base para la deformación de este cilindro. Entonces, si yo intento aplicar ese modificador de Curve utilizando esa curva como base, como pueden ver, al no contar con la suficiente geometría, mi cilindro no va a poder deformarse adecuadamente a lo largo de esa curva. Entonces, yo, ya sea antes de aplicar el modificador o mientras está aplicado, puedo entrar en modo edición y agregar un poco más de geometría para que de esa forma mi cilindro se adapte a la forma de la curva. Y ahora sí, cuando yo mueva mi cilindro a lo largo de esa curva, se adapte a su forma de la manera en la que yo quiero. Obviamente, entre mayor resolución tenga mi cilindro, mejor se va a adaptar a la forma de la curva. Pero sí hay que tomar mucho en cuenta que al aumentar la resolución va a aumentar el procesamiento de nuestro equipo. Entonces hay que irnos con cuidado en esa parte. Aquí, como pudieron observar, para agregar ese modificador, lo único que tengo que hacer es seleccionar el objeto a deformar e irme aquí a mi pestaña de Modifier Properties en el apartado de Add Modifier y agregar mi modificador de Curve. Como pueden ver, es muy sencillo, ya que vamos a tener únicamente tres opciones. Esta primera opción de Curve Object, que va a ser el objeto de tipo curva que va a guiar la deformación de nuestro objeto. Esta opción que dice Deformation Axis, que va a ser el eje de mi objeto sobre el cual se va a deformar. Por default está puesto en X, pero si yo lo cambio, por ejemplo, a Y, a Z, menos X, menos Y o menos Z, voy a poder lograr diferentes resultados. Esto va a depender mucho de la orientación original de mi objeto deformado. A mí, por lo general, cuando estoy modelando esta clase de objetos, me gusta dejarlo aquí en X y desde el inicio hacer coincidir mis modelos con el eje X de mi mundo para no tener que modificar esta opción. Pero si por alguna u otra razón tú tuviste que orientar en algún otro eje tu modelo, solamente tendrías que cambiar esta opción para alinear la deformación a los ejes locales de tu objeto. Y ya por último vamos a tener la opción de Vertex Group, con la que podemos restringir la deformación a ciertos vértices si creamos un grupo de vértices para controlarlos. Y con esta opción de Invert podemos invertir ese grupo de
vértices en caso de que lo necesitemos. Como pueden ver, es un modificador muy simple, pero va a ser necesario tomar ciertas cosas en cuenta al momento de aplicarlo. Este modificador funciona sobre un eje dominante X, Y o Z. Esto significa que cuando es aplicado y movemos nuestro objeto, su geometría se moverá a lo largo de la curva, como si fuera un tren siguiendo la deformación de las vías. Aquí, como pueden ver, al momento en el cual yo muevo este objeto sobre su eje dominante, que en este caso es el eje X, se va a mover a lo largo de la curva. Si movemos nuestro objeto en un eje diferente al eje dominante, el objeto se va a mover más cerca o más lejos de la curva que lo deforma. Por ejemplo, aquí voy a intentar mover mi objeto en el eje Y y como pueden ver, se desplaza lejos de la curva. O si yo lo intento mover en el eje Z, se va a mover hacia arriba. Obviamente, esto puede generar distorsiones que nosotros no queramos. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con esto del eje dominante. También, si nosotros movemos el objeto fuera de los límites de la curva, es decir, fuera de donde termina la curva, lo que va a pasar es que, como podrán ver, el objeto se seguirá desplazando y deformando basándose en la dirección final de la curva. Aquí, como pueden ver, como este final de la curva queda un poco hacia abajo, el objeto se sigue desplazando hacia abajo y en este caso que va un poco más hacia la derecha, se sigue hacia la derecha. También este modificador trabaja en un espacio de transformación global. Esto quiere decir que la posición de la geometría de nuestro objeto con respecto a la curva que lo va a deformar va a ser muy determinante para el correcto funcionamiento de este modificador o para tener resultados correctos. Otra cosa que también puede pasar es que si nuestro objeto muestra falta de resolución, pero la resolución de su geometría es adecuada, también puede ser falta de resolución en la curva que lo está manipulando. Para solucionar esto, debemos de seleccionar la curva, irnos a las propiedades y en el apartado de Resolution Preview podemos bajar o subir la resolución de nuestra curva para controlar también así la visualización de nuestro objeto final. También cuando utilizamos este modificador, usualmente queremos tener el origen de nuestro objeto al centro de su geometría y después alinear el origen de nuestro objeto con el origen de la curva que lo va a deformar. Para esto, lo que podemos hacer es seleccionar nuestro objeto y como pueden ver en este caso, su origen está muy desalineado con su geometría. Entonces podemos irnos aquí al menú Object, Set Origin, Origin to Geometry para traer ese origen al centro de la geometría y ya después lo que podemos hacer es tratar de alinear el origen de nuestro objeto con el origen de nuestra curva para que así coincidan perfectamente y no tengamos resultados inesperados. Una manera fácil de hacer esto es utilizando una add-on que se llama Copy Attributes, que podemos activar aquí en el menú Edit, Preferences, Add-ons y podemos escribir aquí Copy y activar esta que dice Copy Attributes. De esta manera podemos seleccionar nuestro objeto primero, después seleccionar presionando Shift nuestra curva y presionar el comando Control C, lo que nos va a traer un menú de Copy Attributes y aquí como pueden ver podemos copiar distintos atributos como la locación, la rotación, la escala, entre otros. En este caso queremos hacer coincidir la locación, entonces vamos a darle aquí en Copy Location y como pueden ver se alinea nuestro objeto con nuestra curva y ya lo único que restaría hacer sería seleccionar nuestro objeto, irnos aquí a Add Modifier, Curve y seleccionar nuestro objeto de curva para que se aplique la deformación. Y para los ajustes finales podemos comenzar a mover este objeto en su eje dominante, en este caso el eje X, para adaptarlo o posicionarlo en la parte de la curva que yo desee. También, como podemos ver, si nosotros escalamos nuestro objeto, se va a escalar con esa deformación y podemos, por supuesto, escalarlo en ejes individuales. Por ejemplo, si yo lo escalo en el eje X, se va a escalar a lo largo de su eje X dominante, lo que va a resultar en una deformación. O, por ejemplo, si lo escalo en el eje Z, se va a conservar esa deformación. Y de esta manera puedo hacer modelados mucho más complejos. Aquí voy a presionar Control Z y también cabe recalcar que si la curva es 3D como esta o como todas las que se crean por default, la torsión de la curva va a deformar también la torsión de mi objeto y el radio de la curva también va a modificar el diámetro de mi objeto. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, si yo entro a modo edición en mi curva, puedo seleccionar alguno de los vértices, por ejemplo este de aquí, y para visualizar mejor la torsión voy a irme aquí a mi menú de overlays y activar los normales
normales. Como pueden ver, aquí la torsión de mi curva es uniforme. Todos los normales siguen la misma dirección. Pero si yo presiono el comando Control T, lo que va a pasar es que voy a empezar a torcer esos normales. Voy a empezar a torcer mi curva. Y como pueden ver, al torcer mi curva, también se altera la torsión de mi objeto. Por otro lado, si yo presiono el comando Alt S, voy a deformar el diámetro de esa curva y como tengo mi modificador de curve aplicado, también se va a modificar el diámetro del objeto que está siendo deformado, lo cual nos permite un control superior sobre los modelos que hagamos utilizando este modificador. Y bueno, chicos, para el hack de esta semana vamos a ver cómo crear esta como tipo malla protectora. Y bueno, chicos, para el hack de esta semana vamos a ver cómo modelar y adaptar esta como malla protectora alrededor de nuestro cable y también cómo diseñar rápidamente esta clase de conectores para de igual manera aplicarlos con el modificador de curve. Y a pesar de verse muy complejo, créanme que es algo muy sencillo. Para esto yo ya voy a tener aquí mi curva más o menos con la forma que yo quiero que tome mi cable, y aquí en sus propiedades voy a irme al apartado de bevel y en donde dice depth vamos a darle un poquito de grosor. De esta forma ya tenemos un cable muy sencillo. Ahora, para modelar el conector, lo único que voy a hacer es agregar un Shift A Mesh Cylinder. Aquí en el menú de creación voy a desactivar Engon y voy a cambiarlo por Nothing para que no tenga tapas, y voy a entrar a modo edición. Voy a escalarlo presionando Shift Z para que solamente se adelgace un poco, y aquí voy a presionar Control R para agregar algunas curvas, algo así. Voy a seleccionar únicamente este anillo de caras de aquí y voy a presionar Alt E para extrudir caras alrededor de los normales y que se vean algo así. Voy a hacer lo mismo con este anillo, pero voy a hacer dos y tal vez seleccionar otras dos aquí arriba. De igual manera Alt E, Extrude Faces Along Normals, y lo voy a expandir, algo así. Voy a salir a modo objeto y voy a aplicarle un modificador de Subdivision Surface con 3 niveles y voy a darle clic derecho, Shade Smooth. De esta manera ya tengo un conector bastante interesante. Ahora, si yo quiero afilar esas orillas, lo único que tengo que hacer es entrar en modo edición, seleccionar en modo Edge y voy a seleccionar las aristas que yo quiero afilar. Por ejemplo, estas 4 de aquí. Voy a presionar Shift E para aumentar el creasing y que se afilen un poquito, algo así. También voy a hacer lo mismo con estas dos de aquí, Shift T, y listo. Ya tengo algo bastante interesante. Puedo escalarlo un poco, algo así, y presionar Control A para aplicar la escala. De todos modos, esto siempre lo puedo cambiar una vez aplicado el modificador. Y ya que lo tengo así, voy a hacer coincidir el origen de mi curva con el origen de mi objeto. Ya saben, seleccionando mi objeto, Shift y clic para seleccionar mi curva y presionando Control C, Copy Location, para que quede alineado con el origen de mi curva. Voy a agregar mi modificador de curve, seleccionar mi curva y voy a tratar de orientar el eje de deformación. En este caso creo que podría ser el eje Z, y como pueden ver ya se alinea mi objeto con la curva. Obviamente si yo quisiera voltearlo, podría ponerle aquí -Z y se voltea el conector. En este caso lo voy a dejar con Z. Voy a escalarlo un poco a que coincida con el grosor de mi cable, y si lo muevo en el eje Z, como pueden ver, sigue la deformación de mi curva o de mi cable. Ahora, para hacer la malla, lo único que tengo que hacer es crear igual un Shift A Mesh Cylinder. Voy a entrar a modo edición, voy a rotarlo, en este caso en el eje Y, 90 grados. Y voy a escalarlo presionando Shift X para adelgazarlo un poco. Voy a tratar de que quede un poquito como el grosor de mi cable. Y voy a agregar aquí con Control R varios cortes a la geometría. Algo así. Ahora, para crear esa apariencia de malla, lo que voy a hacer es seleccionar toda mi geometría e irme aquí al menú Face, Poke Faces. Esto lo que va a hacer, como pueden ver, es que va a triangular mi geometría. Y yo lo que quiero hacer ahorita es eliminar esos triángulos, pero que quede la malla en diagonal. Para esto voy a presionar el comando Alt J, que lo que va a hacer es convertir todos esos triángulos en quads utilizando los ángulos que yo determiné aquí. Ahorita con los valores por default está bastante bien, y como pueden ver ya tenemos ese como enmallado, por lo menos en la geometría. Para hacerlo ya como esa malla real, lo único que tengo que hacer es salir a modo objeto y agregar un modificador de wireframe. Voy a controlar
controlar su grosor, algo así. Y como pueden ver, ya tenemos esa malla que puede servir como de protección para mi cable. Ya lo único que resta por hacer es, como siempre, seleccionar nuestro objeto, Shift y clic en nuestro cable, Control C para copiar su locación y aplicarle un modificador de curve utilizando nuestra curva como base. Y ya nada más lo tenemos que mover en el eje X para alinearlo con el conector y con nuestro cable, y si es necesario escalarlo un poquito para cambiar su grosor, algo así. De esta manera ya tenemos un modelado bastante complejo, pero lo hicimos de una manera muy sencilla y sobre todo procedural, es decir, podemos cambiar la mayoría de las propiedades de nuestro modelo en cualquier momento. Pero bueno, eso sería todo por este video, chicos. Espero hayan aprendido muchísimo, y si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si desean apoyar más directamente este canal, pueden unirse al Patreon, en donde pueden encontrar beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, los archivos de estos tutoriales, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. También, si tienes problemas con los atajos de Blender, puedes comprar la hoja de atajos que te dejo aquí abajo en la descripción junto al Patreon. Son más de 100 atajos divididos en 14 hojas que te van a ayudar a hacer todo un máster de atajos en Blender. Si creas algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, compártelo en tus redes sociales y etiquétame como Pixamius. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si quieres platicar fuera de estos videos o simple y sencillamente compartir con una comunidad creativa e inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo igual acá abajo en la descripción, y donde compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones, dudas, entre otras cosas. No lo olvides, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.